para mí acompañarlos en este tiempo tan especial. Pensaba en lo que cantábamos o en lo que escuchábamos recién cantar. Siempre tenemos un dulce refugio y una poderosa y fresca unción. El Salmo 92:10 dice: tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo, seré ungido con aceite fresco. Me comentaba Jorge cuando me invitó a compartir la meditación bíblica con ustedes para este día, que están, por supuesto, en el mes de la Biblia, en septiembre, teniendo actividades, y escuchaba recién a nuestro hermano que nos presidía, actividades en relación a la Biblia. Y él me comentó que estaban viendo a través de unos devocionales el Salmo 119. Y miren qué coincidencia, justamente en este tiempo de cuarentena, y aprovechando que estamos más tiempo en casa, yo tengo 2 hijos, un adolescente y una hija de 8 años, hacemos el devocional familiar y estamos leyendo los Salmos, y hace una semana más o menos leímos el Salmo 119, tan rico en experiencias y tan relacionado a la palabra del Señor. Así que es un muy buen salmo, por más largo que sea, para que podamos considerar y porque nos hace mucho bien. Pero les voy a invitar ahora a que busquen en sus Biblias, si la tienen, el Salmo 19, ¿sí? 19. Salmo 19, un salmo muy conocido y precioso de la palabra del Señor, que les invito a que me acompañen en la lectura. Si no tenés tu Biblia, podés escuchar. Si la tenés, mucho mejor. Podés compartirla allí con tu ser querido en el dispositivo donde estés. En primer lugar, nos habla de una descripción de la magnificencia de Dios en su creación. Miren lo que dice: los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje, ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol. Miren qué preciosa imagen literaria que viene en el versículo 5. Dice: y el sol, como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. Hago un paréntesis. Esto del esposo que sale del tálamo es aquel esposo de que después de haber tenido una relación de intimidad con su esposa, sale con alegría, con fortaleza, a enfrentar el día con toda su fuerza. Y qué linda imagen para aquellos que tenemos un matrimonio, siempre recordar estas cosas, que tenemos que trabajar continuamente en nuestra vida personal, en nuestra vida matrimonial y en nuestra vida familiar. Y si todavía no tuviste la oportunidad de que el Señor abriera la puerta, buscando su voluntad siempre para formar un matrimonio, pedir al Señor que éste sea siempre una fuente de bendición y de satisfacción. Cuando estamos en el Señor y en la voluntad de Dios y en el centro de la voluntad de Dios, esto es posible. Continúo leyendo y termina justamente toda esta sección de hablar de la creación de Dios. De un extremo de los cielos es su salida, y su curso hasta el término de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. Ustedes tienen la bendición, ¿sí? Me encanta ahí Gaiman, las 3 veces, como les decía, que he tenido oportunidad de ir, quedé enamorado de ese lugar, ¿sí? Del valle y de la chacra de Ibiona y Henry, lugar tan hermoso. Ustedes tienen la oportunidad de ver la creación de Dios mucho más que nosotros aquí que vivimos en Buenos Aires. Ustedes saben que nosotros con mi familia vivimos en un 6º piso, un edificio de departamentos, en un 6º piso que da a la calle. Y en lo cotidiano de todos los días, por ir y venir de manera frenética, como nos pasa acá en Buenos Aires, nos perdíamos de ver que ahora sí tenemos mucho más oportunidad, porque estamos más limitados en nuestras salidas, de ver los atardeceres, cuando se pone el sol. Yo tengo mi casa mirando hacia el oeste, así que el sol se pone allí y vemos la diferente diversidad de colores que Dios permite cuando el sol se pone. Esto nada más a modo de introducción, porque este salmo precioso nos habla
de que los cielos cuentan la gloria de Dios. Había una canción que yo cantaba en mi adolescencia y que los que tienen años como yo se deben acordar. Pero hay otra canción que aprendí también en mi primera juventud, que está basada en los versículos que vienen ahora, del 7 al 10, que van a ser el centro de nuestra meditación en esta noche, justamente pensando en el poder de la palabra del Señor. Si me acompañan, por favor, versículos 7, 8, 9, nos habla de ley de Jehová, de testimonio, de mandamientos, de preceptos y de juicios. Todos estos calificativos, ¿sí? Adjetivos calificativos de la palabra de Dios encierran conceptos que vamos a considerar juntos en esta noche. Así que vamos a ver qué es la Biblia, la palabra de Dios, y qué impacto tiene en nuestra vida. Nos leía nuestro hermano en la introducción que toda la Escritura es inspirada por Dios, ¿sí? Redarguye, reprende, exhorta, alienta, dirige, acompaña, porque la palabra de Dios es la palabra de Dios que tiene el poder de Dios en sí misma. Acompáñenme por favor a leer en el versículo 7. Estamos en el Salmo 19, versículo 7. Vamos a ver cuatro situaciones que encontramos o que realiza la palabra de Dios en nuestra vida. Dice la primera frase del capítulo 19 de Salmo, versículo 7, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Hay perfección en la palabra de Dios. Hay inerrancia, no tiene error. La palabra de Dios es confiable porque es lo que Dios quiso transmitirnos en su revelación y en su inspiración a diferentes personas en diferentes tiempos, que hoy con 66 libros, eso es lo que quiere decir Biblia, ¿sí? Biblios, los 66 libros, es la palabra de Dios para nuestra vida. Así que es confiable. En un mundo donde hay y está lleno de incertidumbre, y en este momento de pandemia, mucho más. Donde hoy nos dicen una cosa y mañana nos dicen otra. La palabra de Dios es perfecta, es confiable. Pero miren lo que dice allí, que convierte el alma. Es la palabra de Dios que es como una espada de doble filo, que llega, que penetra, que es como un bisturí del cirujano creador que puede transformar nuestra vida. Convierte el alma. Convertir quiere decir, ¿sí?, dar una vuelta, un giro total a la manera en la cual estamos viviendo. Y quizás hoy, si todavía nunca le entregaste tu vida a Jesucristo, si nunca le pediste perdón a Él por tus pecados, si no fuiste por la fe a la obra de Cristo, pidiéndole perdón, pidiéndole que Él transforme tu vida, Él puede convertir todo tu ser. No convertirte de religión, sino tener una real relación con Cristo. Él, como nos enseña la palabra de Dios, convertir el alma quiere decir que perdona todos nuestros pecados, que nos da seguridad de la salvación, que nos da paz, como cantábamos recién, como escuchábamos, un dulce refugio a pesar que vivamos en el medio de una tormenta. Él va a traer seguridad de salvación eterna. La tranquilidad que si Dios nos llama a su presencia o viene a buscar a su iglesia, estaremos para siempre con Él. Así que la primera situación que vemos allí en la primera frase del versículo 7, la ley de Jehová, la palabra de Dios es perfecta, es confiable, es digna de confianza, es fiel, que convierte el alma. Pero mira, si te pasa como a mí que ya tenés años o muchos años en la vida espiritual, en el caminar, o recién hace poquito que llegás a Cristo, tenemos que ir a la palabra de Dios siempre. Porque debemos muchas veces, a pesar de tener la seguridad de la salvación, convertir actitudes, convertir modos de responder, de ver la vida, de enfrentarla, formar convicciones espirituales. Eso es lo que hace la palabra de Dios, cuando irrumpe en nuestra vida, cuando lo hacemos carne. Miren, hablando del Salmo 119 ahora, del otro Salmo, del largo, del que tiene 176 versículos, hay una palabra que se repite muchas veces en ese Salmo y es vivifica. Quiere decir, dame vida,
que pueda darle vida a la palabra que Dios me está mostrando a través de lo que Él quiso decirnos en la palabra de Dios en la Biblia. Así que primera frase entonces, convierte el alma. Vamos a la segunda frase. Dice allí el versículo 7 del Salmo 19. El testimonio, segunda frase del versículo 7, el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Decíamos que la palabra de Dios es fiel, es confiable y tiene un impacto, así como cuando decimos que la palabra de Dios es perfecta, entonces puede convertir el alma, transformarla. También ahora esa palabra que es confiable y fiel puede hacernos sabios. Hay una gran diferencia entre inteligencia y sabiduría. La inteligencia la adquirimos, ¿sí?, con conocimiento, con capacitación. Y está bien que lo hagamos. ¿Sí? Debemos mucho más en el mundo que tenemos que enfrentar. En el mundo de la pospandemia, donde muy probablemente cada vez se segmente más, ¿sí? Allí los pedidos de empleo y de trabajo y la capacitación y la especialización se profundice mucho más y queden afuera los que no estén en ese segmento. Eso se adquiere con la inteligencia y hacemos muy bien, nos capacitamos. La sabiduría es algo mucho más profundo. Y cuando hablamos de sabiduría espiritual, como dice el apóstol Santiago, es ver la vida con los ojos y con la visión de Dios. Es ver la vida y caminar en la vida de acuerdo a los principios que encontramos en la palabra de Dios. ¿Y qué tranquilidad nos da que dice que hace sabio el que es sencillo? No una persona simple o simplote, hay un término español ahí, ¿sí? Una parte de mis antepasados, ¿sí?, eran españoles. ¿Sí? Esa palabra simplote es, bueno, cándido, ingenuo, pero en el mal sentido, ¿no? Tan simple que no se da cuenta. No, no, no. Hace sabio al sencillo, al que tiene un corazón humilde, un corazón dispuesto. Ustedes como yo deben conocer personas que son referentes espirituales, que quizás no tengan títulos académicos, pero que son profundamente sabios espiritualmente. ¿Por qué? Porque hay una sabiduría que, vuelvo a Santiago, es carnal, es diabólica, ¿sí? Es sagacidad de los hijos de este mundo para conseguir las cosas de manera astuta, ¿sí?, para atropellar al otro. Pero hay una sabiduría que viene de parte de Dios, que impacta la vida de aquellos que nos ven, que nos hace ser sal y luz en el medio de la sencillez. No lo hacemos complicado, no hablamos de manera incomprensible, no irrumpimos con conceptos que nadie puede entender. No, la sabiduría de Dios nos hace llegar con sencillez a cada persona, en cada momento y en cada lugar, con el mensaje del Evangelio. Es una fe sencilla. No sé si conocen, sí, seguro que sí, ahora se me escapó el nombre, Santiago Benavides, ¿sí?, el cantante colombiano. ¿Sí? Él tiene una canción muy linda que dice, es una fe sencilla, una fe que se transmite, una fe que la gente puede ver, una fe que la gente puede percibir y que es de tanta bendición. Continuamos. Primero entonces, ¿qué hace la palabra de Dios? Nos convierte el alma. ¿Qué hace en segundo lugar? Esto está en el versículo 7, hace sabio al sencillo. Tercera situación que encontramos, versículo 8, la primera parte, los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. Qué interesante esto, qué llamativo. ¿Cuántas veces vemos personas que tienen un concepto equivocado del Hijo de Dios, del cristiano bíblico? De alguna manera se han formado en la cabeza, a veces quizás por culpa también de muchos de nosotros, de que ser un hijo de Dios, un cristiano, es aburrido, es tedioso, es pesado, es una carga ¿sí?, que cuesta llevar. Hasta hemos dicho muchas veces para los que estamos en espacios ministeriales, el peso de la obra, y da la sensación de que, no hermanos, no hermanos. El Salmo 100 dice, cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, servid al Señor con alegría. Miren, si tuviéramos
allí en Gaiman, me encantaría estar, ¿sí?, en ese lugar tan lindo que tienen arriba, con ese techo de madera precioso que tienen, ¿sí?, ustedes dirían, ¿sí?, y responderían a lo que yo estoy diciendo. Servir a Dios con alegría. Entrad en sus atrios con alabanza y con regocijo. Y acá nos dice la palabra de Dios que los mandamientos del Señor son rectos, que alegran el corazón. La rectitud de Dios, esa línea recta de vida, ese camino de rectitud, no ese camino torcido, tortuoso, ¿sí?, en el cual anda el mundo. No, nosotros entramos por la puerta estrecha, vamos por el camino angosto. A veces es difícil, pero alabado sea Dios, es recto. Entonces esa rectitud de los mandamientos del Señor nos aseguran alegría. Hablábamos de Santiago Benavides, contemporáneo. Hay una obra monumental para aquellos que les gusta la música, a mí me encanta, ¿sí?, sobre todo la música que hoy podemos conocer como clásica o con una tendencia religiosa. Juan Sebastián Bach escribió una obra extraordinaria que se llama Jesús, alegría del hombre. ¿Por qué? Porque produce alegría. Produce alegría. Judas, después búscanlo en casa, si tenés para anotar, anotalo. El medio hermano del Señor, junto con Santiago, escribe una carta muy pequeñita sobre el final, lo tenemos del Nuevo Testamento, el penúltimo libro. Y los versículos 24 y 25 dice, ¿sí?, y aquel que es poderoso, hablando del Señor, para guardarnos sin caída, sin tropiezo, y presentarnos delante del Padre con gran alegría. Al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea honra. La vida cristiana puede tener alegría. No es una alegría chabacana, fácil, del chiste rápido, ¿sí?, de lo inconsistente. No, no, no. Es, como dice el viejo himno, ¿se acuerdan? Es el gozo permanente que el Calvario nos entregó. Por eso dice el gozo de servir a Cristo. ¿Es fácil? Muchas veces no. Hay problemas, hay pruebas, pero los mandamientos del Señor, que son rectos, alegran, dice allí la palabra de Dios, alegran el corazón. Un corazón alegre, dice el libro de Proverbios, es un remedio para el alma, es un bálsamo. Cuántas tristezas, cuánta incertidumbre, cuánta angustia. Nosotros podemos tener esa verdadera alegría que brota de un ser agradecido y de seguir los mandamientos rectos. Ahora, para seguir los mandamientos rectos a veces hay que, ¿sí?, alinearse con Dios. Hay que volver a la palabra de Dios, hay que volver, no solo decir, bueno, es el mes de la Biblia, qué lindo, el Salmo 119, lo que hoy estamos viendo en el Salmo 19. No, no, no. Hay que caminar en rectitud, en integridad. Un rato antes de conectarme aquí, estaba terminando, sí, unos conceptos con la clase que tenemos bíblica de la escuela dominical, ¿sí? Hay que hacer toda una ingeniería ahora, ¿sí? Como somos muchos, gracias a Dios, en la iglesia, mando la clase de escuela dominical por WhatsApp para que la escuchen, ¿sí? Eso el domingo de la mañana, el domingo de la tarde reafirmamos unos conceptos y estaba poniéndoles allí un texto, ¿sí?, que el justo que camina en integridad, sus descendientes, sus hijos, son dichosos. El que camina en rectitud impacta a las nuevas generaciones. Tus hijos, si sos casado, si tenés un matrimonio, si tenés hijos, tus hijos te van a observar, más allá de escuchar sermones y peroratas, que a veces están bien, pero no alcanzan. Se hace mucho más con el ejemplo que impacta en una vida de rectitud, una vida que tenga alegría por servir al Señor. Y dice, camina el justo en integridad. Y sus hijos, su descendencia es dichosa, dichosa, la descendencia que viene atrás de él. Les meto un paréntesis, estamos hablando, sí, en nuestra clase allí de escuela dominical de los héroes de la fe, de Hebreos capítulo 11, y hoy nos tocó hablar de Rahab. Rahab, sí, digamos, para ser una buena creyente hoy, las tenía todas en contra. Semejante oficio, inmoral. Sin embargo, ella pone la fe en el Dios Todopoderoso, Dios transforma su vida. ¿Sí? Se casa con Salmón, tienen un hijo que se llama Booz, ¿te acordás? El de Ruth. Booz era un hombre que tenía un testimonio intachable.
de buen pasar económico, un hombre que estuvo dispuesto a redimir, a rescatar a Ruth la Moabita, y forman una familia, y termina siendo Rahab la tatarabuela, si lees la genealogía de Mateo 1, la tatarabuela del rey David. Y a su vez, ascendiente, por supuesto, porque el Señor Jesús, nuestro Salvador, es, ¿sí?, del linaje de David. Así que Dios transforma el corazón de tal manera que una mujer, que no, a muchos de nosotros podríamos decir, bueno, esta no tiene remedio, que Dios la transforma, ordenó su vida, formó un matrimonio, tuvo hijos, hijos e hijos de los hijos. Y el Señor Jesús, por la línea humana, ¿sí?, nace de esa misma línea del rey David. Recuperemos los mandamientos rectos del Señor. Alineemos nuestra vida y traerá alegría a nuestro corazón. Muy bien, dice la segunda frase del versículo 8. El precepto de Jehová es, si los pudiera escuchar, dirían, puro, que alumbra los ojos. Alumbra los ojos. Hay un brillo especial en aquellos que caminan en pureza. Hay un brillo especial en aquellos que caminan en pureza. Como les decía, tuve la bendición de nacer en un hogar cristiano. Tremendo. Que lo valoré con los años, porque una vez no se da cuenta, da por sentado algunas cosas. Sé las bienaventuranzas de Mateo capítulo 5 desde muy pequeño. En las tardes de verano, a veces cuando me aburría, hacía un calor bárbaro y me aburría soberanamente, me encantaba escuchar la radio cuando era chico. Y ponía, miren, ¿sí?, los que tienen años se van a acordar, Luis Palau responde. 5 minutos eran. Y el locutor decía con voz así de latinoamericana, del Caribe, ¿sí?, bienaventurados los de limpios corazón, porque ellos verán a Dios. Cuando tenés un corazón limpio, no solo a través de la obra de Jesucristo, por eso habíamos invitado a si alguno todavía no lo recibió, le pidió perdón, hoy es la noche. No dejes pasar esta noche sin aceptar a Cristo. Pero la gran mayoría de nosotros ya lo es, ya es cristiano. Cuando llegamos a Cristo, Él limpia nuestro corazón, pero nos da la posibilidad de vivir en santidad. Por eso dice aquí la palabra del Señor, el precepto de Jehová es puro. Y cuando abrazamos la rectitud y la pureza del Señor, obedeciendo a los mandatos que tenemos en la palabra de Dios, dice, va a haber un brillo especial en nuestra mirada. Alumbra los ojos, da entendimiento, como decíamos, da sabiduría. Tendremos una visión espiritual. Miren, yo tengo doble desprendimiento de retina. Apenas si me logro mirar ahora en la notebook que tengo, ¿sí?, cuando mi esposa y mi hijo me ayudaban a conectarme, ¿sí?, le preguntaba qué hermanos conocidos sabía que quiero allí en la congregación, ¿sí?, porque no los llego a ver en los cuadraditos tan chiquitos, ¿sí? Esa es la visión física. Pero la visión espiritual es 20/20, como el año, ¿sí? Es una visión perfecta. Es una visión que da cuando andamos en la pureza que nos trae justamente la palabra de Dios. Entonces, animate a obedecer la palabra de Dios, a ser fiel, animate a cumplir, a vivir una vida de rectitud, una vida de santidad, una vida de pureza. Por supuesto que no tendremos la perfección, pero cuando tenemos un corazón dispuesto, inclinado, ¿sí?, a obedecer al Señor, a tener una comunión íntima con Dios. ¿Se acuerdan 1 Juan capítulo 1? Si confesamos, si decimos que tenemos pecado, que no tenemos pecado, lo hacemos ser mentiroso. ¿Por qué? Porque todos pecamos. Pero dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Dice el capítulo 2. Si alguno hubiese pecado, abogado tenemos en Jesucristo, el justo. Y termina allí esa primera parte del versículo 6 diciendo, el que dice, ¿sí?, permanecer en él debe andar rectamente, ponemos el concepto del Salmo 19, como él anduvo. Él nos da el ejemplo. ¿Cómo está tu mirada? ¿Cómo está tu visión? ¿Solamente es para lo terrenal? ¿Solamente es amargura de espíritu, como dice Eclesiastés, todo debajo del sol? No. ¿Tenemos problemas? Claro que lo tenemos. ¿Tenemos enfermedades? Claro que la tenemos.
si le contara yo el proceso que he vivido recientemente, ¿sí? De una situación de salud, aparte de esto de las retinas. Les decía, tengo mi suegra con COVID, ¿sí? Con coronavirus internada en terapia intensiva hace 2 semanas de esto. ¿Sí? Así que hay sufrimientos, también una sierva de Dios, hay sufrimientos. Mis padres que les comentaba, temerosos de Dios, mi papá tuvo una enfermedad terminal de más de 20 años. Claro que hay sufrimientos, hay pruebas, hay problemas, pero en el medio de la aflicción confiamos, renovamos nuestra fe. Aquel que venció el mundo, que es Jesucristo. Aquel que te dice, mi paz te dejo, mi paz te doy. No te la doy como el mundo la da. ¿Qué pasó? A mí no me escucha. Hola Juan, ¿nos escuchás? Vamos a darle un minuto a Juan para que pueda acomodar su mic. Parece que ha tenido un problemita. Ok. Hola. Si alguno me puede decir si me escucha, pues yo los perdí. Te escuchamos, Juan, te escuchamos. Bárbaro, no, porque perdí la imagen, perdón, hablando Bien. justamente de visión. Bueno, seguimos, por favor. Ahí la recuperé, gracias a Dios. Bien, estábamos en el versículo 9. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Y miren qué lindo esto. Deseables son más que el oro, más que mucho oro afinado. Dulces más que miel y que la que destila del panal. Es más deseable que el oro, que el dólar, que el blue, que el contado con liqui, que el ahorro, que el dólar ahorro, ¿sí? que los plazos fijos. Es más deseable. ¿Sí? Todo eso está bien si hacemos buenos, si pensamos en una provisión, ser buenos administradores, ser generosos para la obra de Dios, dar para la obra del Señor. Pero más que todo eso, más que el oro, es deseable todos los que hemos visto que dice la palabra de Dios. Y termina diciendo el salmista, versículo 11, tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón, grande premio. Se pregunta, ¿sí? Allí el salmista David, dice, ¿quién podrá entender sus propios errores? Y le dice al Señor, Señor, líbrame de los que me son ocultos. Hago un paréntesis, ¿se acuerdan del Salmo 139? Termina diciendo, examíname, oh Dios, prueba mi corazón. Y ves si ando en el camino eterno. ¿Por qué? Porque dice allí el profeta Jeremías, engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Sin embargo, cuando vamos a la luz de la palabra de Dios, nos dice allí la palabra que el Señor puede librarnos de cosas que aún son ocultas para nuestra vida. Él nos libra de lo oculto para nosotros que hace mal. Y llevándolo a Jeremías de vuelta, podemos decir, clama a mí y yo te responderé. Y te mostraré cosas grandes y las cosas ocultas de Dios, que tú no conoces. Entonces, el Señor nos libra de errores y nos muestra su visión, lo mejor para nuestra vida. Versículo 13, preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí, entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Termina diciendo, sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Cuando el Señor convierte nuestra alma a través de la palabra, cuando Él nos hace sabios en la sencillez de la vida, cuando Él alegra nuestro corazón en un servicio con rectitud que honra a Dios, cuando Él alumbra nuestros ojos, cuando nuestro corazón está puro, nuestras cuentas arregladas con Dios, la salvación no la perdemos, pero sí a veces perdemos la comunión, la alegría. Entonces mantener la comunión con Dios nos
nos lleva a tener ese gozo, esa alegría, ese camino recto. Entonces, nuestros dichos de nuestro corazón van a ser gratos, van a ser amables, van a ser un bálsamo para nuestra propia vida y para la vida de los demás. Por eso dice, sean gratos los dichos de mi corazón o de mi boca y la meditación de mi corazón. Y termina diciendo, el Señor es una roca mía, una roca fuerte y un redentor. Alguien que rescata, alguien que pagó por nosotros. Y quiero terminar esto haciendo dos llamados. En primer lugar, a vos que sos un hijo de Dios, que tenés la Biblia en todos los formatos. Hoy leíamos, tenemos todas las versiones habidas y por haber, ¿sí? Tenemos YouVersion, esa aplicación fantástica. Nuestro hermano nos leía en la NTV, que es una versión buenísima. Tenemos, ¿sí? Versiones y Biblias en formato, en papel. Ahora hay que leerla, hay que amarla, hay que obedecerla, hay que seguirla. Hay un grande premio, un grande galardón en amar la palabra del Señor, en obedecerla, que ella nos convierta, que ella nos haga sabios, que ella alegre nuestra vida, que ella alumbre nuestros ojos. Ese es el desafío para vos que sos hijo de Dios. Y que te conectaste esta noche, ¿sí? Ya primaverita, que estamos viviendo por lo menos acá en Buenos Aires, donde todo brota. Y el mes de la Biblia, ese mes de septiembre, es un mes precioso, porque es un mes de renuevo, ¿sí? Y qué bien que vamos a recordarlo. Renová tu confianza en Dios. Sacá las raíces de amargura de tu vida y que haya brotes nuevos, de esperanza, de bendición hacia otros. Digamos dichos y conceptos que sean de bendición para los demás y para nosotros mismos. ¿Cuántas veces nos maldecimos con dichos que son, sí, a veces no son necesariamente malos, pero son negativos, ¿sí? Negros, oscuros, tenebrosos? Cuando lo que sale de nuestra boca y nuestro corazón es agradable al Señor, bendecimos a otros. Ese es el desafío para obedecer la palabra de Dios. Y termino 20 segundos más. Si todavía no recibiste a Cristo, si te invitaron, yo no te conozco, no sé quién sos, pero estoy seguro que va a ser la mejor, la más importante, la más trascendente decisión que vas a hacer en la vida. Pedile perdón al Señor Jesús por tu pecado. No te estamos pidiendo que cambies de religión, te estamos pidiendo que le pidas perdón, que le hagas tu Salvador, que Él limpie tu vida, que el poder del Espíritu Santo entre a tu vida, la presencia del Señor te hará una nueva persona. Dice la palabra de Dios, si alguno está en Cristo, acepta a Cristo, nueva persona es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Que el Señor les bendiga, que bendiga a esa querida iglesia de Gaiman. Mis saludos a Jorge, sí, querido, que lo conozco desde que soy chico, sí, un hermano en la fe, y a tantos queridos que veo allí, sí, que recuerdo los lindos momentos que hemos pasado, sí, en otras oportunidades. Que Dios les bendiga mucho, sí, les abrazo en el amor del Señor.